Ah, ahora. Muy bien, hermanos, pues buenos días a todos. Yo soy el que traje los virus, por si alguien no se había enterado. Yo creo, no, ahora en serio, sí que lo siento. Es verdad que pensábamos que mi mujer tenía un poquito de alergia y creo que la vez que más suave me he resfriado ha sido esta vez, porque siempre me agarro bien. Y como era tan suave, dije, nada, esto es nada, es nada. Y la hermana Katy que me trajo ahí caramelos, jalea real, infusiones, de todo. Yo me he curado y ahora la pobre tiene también ahí el catarro. Así que, pero bueno, quiero daros las gracias a toda la iglesia. La verdad que ha sido una semana, ya nos vamos mañana, pero ha sido una semana maravillosa de poder conoceros a todos. Algunos ya os conocía de la otra vez, había poquita gente, al hermano Luis, a su mujer, a ella que no me acuerdo cómo se llama, Aitor, no recuerdo el nombre, pero bueno, me acuerdo de las personas, ¿no? Aitor estaba por ahí también, pero claro, vienes de agosto del año pasado a este año, ¡bom!, aquí ha pasado algo muy importante, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad de vernos el miércoles, de vernos hoy, de salir el jueves a la playa y poder charlar y conocernos un poquito más. Y eso es maravilloso, la comunión entre nosotros es maravilloso. De hecho, nosotros estamos ahí intentando ahí el ministerio y tal, pero la verdad que estamos bastante solos, somos muy poquitos todavía, y eso los primeros años es muy duro. Al principio lo llevas, pero luego es muy duro, ¿no? Entonces ha sido como un extra que nosotros necesitábamos ahí, muy bonito, ¿no? Y nada, esperamos volver, ya iremos coordinando ahí con Timoteo, a ver si es posible que a lo largo de este año, en vez de venir en verano, podamos venir un par de veces o tres, una vez en invierno, otra en primavera, otra en otoño y una semana en verano. Muy bien. Y pensando que, ya que me invitaron a compartir la palabra, dije, a ver qué puedo yo predicar para los hermanos de allí, ¿no? Y he estado leyendo desde hace unos meses el Antiguo Testamento, así libro por libro en adelante. A mí me gusta mucho estudiar y profundizar ahí en algunas cositas, y luego me gusta compartir las cosas que yo mismo voy aprendiendo, porque las aprendes de otra manera y las asientas mejor en tu cabeza, ¿no? Y además me parecía que era algo muy adecuado para la ocasión. Y el texto de hoy está en Esdras, capítulo 3, versículos del 1 al 6, un texto cortito para no alargarlo demasiado, y el título lo he llamado Estableciendo las prioridades en la vida, que creo que es lo más importante. Todos tenemos una escala de valores y arriba ponemos cosas, pues lo importante es mi casa o mi carro, el dinero, otro tipo de cosas, mi tiempo libre, las relaciones sociales. Y otros, como somos diferentes y tenemos aprendizajes de la vida distintos, pues tenemos otra escala de valores diferentes, ¿no? Pero la palabra de Dios nos ayuda a aclararnos y a que nosotros tenemos que tomar las decisiones de cuáles son esas prioridades que tenemos en la vida, que tengamos una escala de valores correcta. Y para eso lo vamos a trabajar, como digo, en el libro de Esdras, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y dice así la palabra de Dios. Uy, espérate, no se fue. Dice, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos y los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde.
Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Cuando leemos estos pocos versículos, vemos ahí que hay un montón de fiestas y nos quedamos ahí un poco descolocados, ¿no? Bueno, ¿y todo esto qué quiere decirme, no? Entonces hay que ponerse un poco sobre el contexto, que es lo que vamos a hacer ahora. Y vosotros sabéis que el libro de Esdras, nadie lo deje de estudiar porque es un libro súper importante, todos son importantes, ¿no? Pero el libro de Esdras es muy importante para seguir el recorrido de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel a lo largo del tiempo, ¿no? De hecho, el tema predominante en el Antiguo Testamento es la formación por Dios del pueblo de Israel y los cuidados providenciales que Él tiene con su pueblo a lo largo de los tiempos, ¿verdad? El propósito de Dios con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, ¿cuál fue? Fue el de crear un pueblo diferente, distinto, un pueblo santo, un pueblo apartado, que tuviera el gancho suficiente para ser una luz en medio del mundo y atraer al resto de las naciones a los pies de Dios, a la alabanza, a la adoración, a tener una vida correcta según sus mandamientos, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento, que a veces nos cuesta más leer el Antiguo Testamento porque se nos atraganta un poco más, y coges Números, por ejemplo, o las Crónicas, dices, uff, cuesta más, ¿no? A veces saltamos, yo a veces he saltado, cuando llego ahí digo, un poco más adelante, ¿no? Pero en algún momento hay que leerlos también. Pero en el Antiguo Testamento, si te lo tomas como un desafío, hay historias que son maravillosas. Por ejemplo, aquí el texto mencionaba a Moisés, por ejemplo, Moisés fue un gigante del Antiguo Testamento. Moisés fue el instrumento utilizado por Dios para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, en la que estuvieron 400 años, y tuvo Moisés que tirar con 2 millones de tercos que se estaban quejando constantemente, ¿verdad? Que a los 4 días, después de estar 400 años esclavos en el pueblo de Israel, estaban echando de menos los melones, los pepinos, que no tenemos que comer, que no tenemos que beber, que no tenemos carne. Ah, ¿queréis carne? Dios, toma, codornices, pero hasta que se templaron. Y así constantemente, ¿no? Y es que somos muchas veces oidores olvidadizos, ¿no? Y después de esos 40 años de peregrinaje por el desierto, está la figura de Josué. Josué para mí es mi héroe de la fe. José es el que coge el relevo de Moisés y ya no tiene que atravesar un mar rojo, pero sí tiene que atravesar un Jordán que se desborda, ¿verdad?, por todas las orillas y que solo es capaz de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida, una vez más por un milagro de Dios. Las aguas una vez fueron abiertas, las otras tuvieron que pasar allí en seco, ¿verdad? Pero si no es por la intervención directa del milagro de Dios, nadie puede hacer nada. Tenemos desafíos enormes en esta vida, ¿vale? Y Josué, aunque fue uno de los grandes y había sido instruido con Moisés, lo vemos ahí en el monte Sinaí, de hecho Josué era servidor de Moisés, tenía alguna experiencia militar, había ganado alguna batalla contra los de Refidín, por ejemplo, pero el verdadero propósito para el que Josué estaba formado era para eso, para entregar al pueblo de Israel, introducirlos en la tierra prometida. Y Dios estuvo con él en todo momento. Y eso no quiere decir que Josué no tenía miedo o no tenía dificultades, porque 3 veces el Señor allí, yo creo que Josué estaba allí en el río chocando sus rodillas la una contra la otra, muerto de miedo, esperando y sabiendo ya de antemano lo que había por delante, pueblos enormes, gigantes, con carros de combate, y ellos no tenían ninguna experiencia de nada. Y el Señor les dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. ¿Cuántas veces se los dijo? 3 veces, ¿verdad?
mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Así que algo que caracteriza al pueblo de Israel, aparte de todas las proezas que Dios hizo con él, fue su terquedad. Eran un pueblo cerrado, terco, obstinado, no muy diferente de nosotros tampoco, ¿verdad? En muchos momentos, que queremos hacer nuestra propia voluntad en vez de la voluntad del Señor. Y Dios en su amor muchas veces utilizó al pueblo de Israel para echar delante de él a las naciones paganas, porque cuando entraron en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, era porque la maldad del amorreo había llegado ya hasta su colmo. Estaban quemando hasta sus propios hijos en sacrificio. Entonces Dios utiliza al pueblo de Israel para echar a algunas naciones delante de ellos. Pero a veces el boomerang también iba en el lado contrario. A veces Dios usaba a otras naciones para castigar al pueblo de Israel y de esa manera hacerlos volver de nuevo al Señor. Y eso es lo que está pasando cuando llegamos aquí a Esdras 3, es lo que está pasando aquí. El pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia durante 70 años, o lo que quedaba del pueblo de Israel, más bien el reino había sido dividido, la tribu del norte, la tribu del sur, ¿verdad? Y en la tribu del sur estaban Judá y Benjamín. Y ellos en el año 570 y algo, creo que fue, ¿no? 570 en el año 500 y pico, el imperio babilónico no solo conquistó Jerusalén, sino que es que arrasó la ciudad, arrasó el templo, la quemó, algunos pudieron escapar, pero muchos fueron muertos allí, los que quedaron vivos, el imperio babilónico se los llevó a su tierra como cautivos durante 70 años, que se dice pronto, toda una generación entera. Y después del imperio babilónico, el que vino después y conquistó Babilonia fue el imperio persa, con Ciro a la cabeza. Si pasamos la página y vamos al capítulo, o lo podéis seguir por ahí, en el capítulo 1 de Esdras, en el versículo 2, del 2 al 5, que es donde empieza el libro de Esdras, ya vemos al rey de Persia, a Ciro, en la escena. Y dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, con oro, con bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas, Judá y Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Es decir, que el imperio persa derrota al imperio babilónico, Ciro está a la cabeza y la administración es diferente. El imperio babilónico solía coger a los hombres, se los llevaba a sus tierras, los hacía esclavos, les enseñaba su lenguaje, su cultura y algunas cosas, pero el imperio persa hacía algo diferente. Ciro en este caso lo que hizo fue abrir la mano y permitir que el pueblo judío volviera a su ciudad. Y entonces, una vez que Ciro da el decreto, alrededor de 50.000 judíos, que se dice pronto también, aceptaron el reto de viajar a Jerusalén. 50.000 judíos aceptaron el reto de viajar y establecerse en una nueva tierra sin saber cuáles iban a ser sus circunstancias. Jerusalén alrededor estaba rodeado de enemigos que de seguro iban a intentar frustrar los planes de Dios. Esas 50.000 personas aceptaron el reto de viajar con sus familias, habiendo familias que podían ser ya mayores, avanzadas de edad, familias más jóvenes, familias con más hijos, familias con menos hijos, no sabían en qué iban a trabajar,
no sabían dónde iban a vivir, ¿vale? Era un empezar de cero, y de eso seguro que aparte de los misioneros, muchos de los que estáis aquí os habrá tocado cambiar muchas veces de ciudad en ciudad, y sabéis lo que cuesta otra vez empezar de cero, ¿verdad? Y lo que también hicieron estos 50.000 judíos es que se unieron a pesar de las dificultades con un mismo propósito, porque cuando Ciro dio la orden era el momento correcto, permitido por Dios, para que allí en Jerusalén volviera a brillar otra vez la luz de la palabra de Dios. Y esa luz de la palabra de Dios puede volver a brillar en Jerusalén, aquí en Logroño, en las Canarias, o donde tenga que brillar, ¿verdad? En el capítulo 2, todavía no hemos empezado con el 3, ¿eh? En el capítulo, una hora me dijiste, ¿no? Hora y media. En el capítulo 2, se ha quedado serio un segundo, ¿eh? En el capítulo 2, versículos 64 y versículo 65, fíjate, yo dije 50.000 personas, ¿verdad? Vamos a ver si fueron 50.000. Dice, a ver si lo apunté de todo. Toda la congregación, unida como un solo hombre, después del decreto que dio Ciro, toda la congregación unida como un solo hombre. Y lo primero que yo me pregunto, digo, ¿cómo es posible que 50.000 personas se hayan podido poner de acuerdo si antes de ayer mi mujer y yo teníamos una discrepancia en casa? ¿Sabes? Es imposible, ¿verdad? Pues 50.000 personas se pusieron de acuerdo en un mismo propósito. Y ese propósito era edificar la casa de Dios en Jerusalén. Fíjate, lo voy a leer por aquí. Capítulo 2, versículos 64, 65, ¿verdad? Dice, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360. Ya tenemos ahí 42.000. Vamos, luego sumamos los picos. 42.000, ¿vale? Sin contar sus siervos y sus siervas, los cuales eran 7.300. Ya tenemos 42 y 7, 49. ¿Y los picos? Ya está. 50.000 para redondear, 49 y el pico, 50, ¿verdad? O sea que había 50.000 personas que aceptar unidos como un solo hombre para afrontar todos los peligros que había, el hambre, la espada, la desnudez, todo aquello que se pudiera presentar. Y además el capítulo 1, versículo 5, el capítulo 1, versículo 5, nos dice que esta decisión salió de un corazón renovado delante de Dios, porque dice, todos aquellos, cuando Ciro dio ese decreto, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Se levantaron los líderes de la casa de Judá, de la casa de Benjamín, se levantaron los sacerdotes, se levantaron los levitas y se levantaron todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. Y aquí hay que hacer una pausa porque estas decisiones se siguen repitiendo en el día a día. Durante el último tiempo que hemos estado hablando con Timoteo, yo he sabido, y además lo he visto esta semana, el local que habéis cogido. Ahí hay una decisión de 258.000 euros, ¿vale? Y ya vais por 100 casi 25. No habéis empezado nada mal, ¿vale? Ahora, ¿qué ha pasado ahí? Que todos vosotros habéis hablado, tenéis necesidad de espacio, necesidad de alabanza, de adoración, de proclamar el evangelio, de que allí va a haber pecadores que se van a convertir a los pies de Cristo, pero de la misma manera que el pueblo de Israel, vosotros también os habéis unido con un mismo propósito y habéis establecido bien las prioridades en la vida. Las prioridades en la vida, que es el tema de hoy, tanto para el pueblo de Israel como para nosotros,
es vivir para la gloria de Dios independientemente de las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor. Y Dios, como estábamos leyendo en el versículo 5, dijo, todos aquellos, capítulo 1, versículo 5, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. O sea que Dios despierta nuestro espíritu, mueve nuestros corazones. Pero hay algo que vosotros habéis hecho y habéis dado un paso más. Porque dice, todo espíritu, todo aquel cuyo espíritu despertó Dios. Hay gente que es movido en su espíritu, 50.000 judíos fueron a Jerusalén, pero algunos se quedaron también en Babilonia. Algunos no se unieron con ese propósito, pero 50.000 sabemos que sí. Así que vuestro espíritu ha sido movido, pero habéis dado un paso más, ¿vale? Y ese objetivo se va a llevar a cabo con vuestras oraciones, con vuestro sacrificio, con vuestro esfuerzo, con vuestro dinero, con muchas cosas. Porque igual que cuando fui al local y he visto que ya había escombro tirado, el pueblo judío, cuando llegó allí a Jerusalén, lo que tenían que hacer era trabajar duro, porque lo primero que había que hacer era quitar todo el escombro de la ciudad que había quedado arrasada. ¿Verdad? Así que, en ese sentido, quiero felicitar a la Iglesia. Ahora sí, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Dice, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, es decir, el pueblo judío ha salido de Babilonia, ha llegado a Jerusalén, es el mes séptimo, y el Espíritu Santo, aquí en el texto, y ni el autor nos dice nada de cómo fue ese viaje. No nos dice si fue más liviano, si fue más duro, no nos da ningún detalle. Además, un poquito más abajo, habíamos mencionado a Zorobabel, que era el gobernador civil, y habíamos mencionado también a Josadad, que era el líder religioso en ese momento, ¿no? Y tampoco se los menciona. Todos los detalles de cómo fue el viaje carecen de importancia, ¿vale? Porque a partir de aquí lo que centra el interés es la relación personal con Dios. Lo que centra el interés, estaba diciendo, es la relación personal con Dios. Y ese grupo de 50.000 personas, ese grupo de los que estamos aquí, la Iglesia, nosotros no podemos ser Iglesia, ni Israel puede ser Israel si la presencia de Dios no está con ellos. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Que él iba a estar con él todos los días de su vida y que nadie le iba a poder hacer frente, ¿vale? Realmente lo que nos hace grande no es el local, ¿vale? Que es importante, sí. Donde tenemos que tomar nuestra primera prioridad, nuestra primera decisión es en la relación personal con Dios, porque si no, no hay iglesia. Hay un grupo de compañeros, un grupo de amigos, un grupo de lo que tú quieras, pero no hay iglesia. Y en esa relación personal con Dios, Dios tiene propósitos para nosotros. Él dice en su palabra que nosotros tenemos que ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Y como tal sacerdocio, nuestra responsabilidad es ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Así que volvemos al versículo 1, que dice que cuando llegó el mes séptimo, ¿no? ¿Qué cosas? El mes séptimo, pues el mes séptimo era el mes más adecuado para hacer todo lo que a continuación hemos leído que hizo el pueblo de Israel, celebrar todas las fiestas que tenían que celebrar, porque todos los primeros de mes el pueblo de Israel tenía que celebrar la luna nueva, ¿vale? Pero según Números 29, capítulo 29, versículo 1, el mes séptimo era día de santa
convocación para todo el pueblo. Y el pueblo, en los días de Santa Convocación, debían de ofrecer holocaustos a Dios para la reconciliación. Así que cuando nosotros tomamos la decisión de coger un local, o vemos, todos hemos visto cuando paseamos por la ciudad, que van a hacer una construcción, ¿qué es lo primero que hace la máquina? Empieza a limpiar el terreno, ¿no? Y empieza a hacer un gran agujero hacia abajo, ¿vale? ¿Para qué? Empiezan los trabajos de forja, de hormigón, los encofrados, no sé qué, porque lo primero que vamos a poner, ¿qué son? Los pilares, lo más lógico, ¿no? Para que se asiente la casa de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo el pueblo de Israel? ¿Empezaron con los pilares? No. Lo tenemos en el capítulo 3, versículo 3. Perdón, en el capítulo 2, al final del capítulo 2, dice: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadaz, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios. ¿Por qué empezaron con el altar de Dios en medio de aquello que estaba quemado, derrumbado, todo lleno de piedras, todo lleno de escombros? Para buscar la presencia de Dios, para tener una relación correcta con Dios, porque el pecado hace separación entre Dios y los hombres. El secreto de por qué 50.000 personas estuvieron de acuerdo, unidos con un mismo propósito, era porque Dios utilizó el cautiverio como un instrumento y como una herramienta para que el pueblo volviera a los pies de Dios, ¿verdad? Por eso fue el secreto de por qué estaban de acuerdo. Había un espíritu renovado y todos estaban de acuerdo. Ellos ya sabían desde el Antiguo Testamento, desde que salieron de Egipto y establecieron el tabernáculo en el desierto, y luego Salomón edificó un templo con otros materiales, cómo ellos debían acercarse a Dios de una manera correcta, y era a través de los sacrificios, que simbolizaba obviamente la muerte de Cristo mucho más adelante, ¿verdad? Pero el pecado hace una separación, hace una barrera entre Dios y el hombre. Y si se ponen a construir el edificio sin tener una relación correcta con Dios, estamos empezando mal la casa. Nosotros sí empezaríamos, es lo que hace todo el mundo, los pilares. Pero nosotros como creyentes, más importante que el local, más importante que el edificio, es la relación personal que nosotros establecemos con Dios. Así que todos ellos, uy, que se me va, todos ellos hicieron piña, ¿vale? Se identificaron con la visión y se dispusieron para el trabajo duro, como estábamos diciendo antes. Ahora, tenemos unos versículos, por ejemplo, esto no es algo que solamente tenía que hacer el pueblo judío en ese momento, eso había sido siempre así, la relación con Dios. En Génesis 8, capítulo 20, si no queréis buscarlo, yo le pedí al hermano que los pusiera ahí para que no estéis con mucho movimiento con la Biblia, ¿vale? La historia la conocemos, ¿no? Noé, viene el diluvio, la maldad del hombre había llegado también hasta arriba, y Dios decide que va a traer juicio una vez más sobre la tierra, inunda la tierra llena con agua, y cuando empiezan a descender las aguas y Noé sale del arca, ¿qué es lo primero que hace? Edificó un altar. No buscó algo para comer, no dijo dónde voy a construir mi cabaña, voy a ver cómo está mi esposa y mi... No. ¿Qué fue lo primero que hizo? Edificó un altar, ¿ya? Y adoró a Jehová, y dice que percibió en ello Dios olor grato. ¿Dónde estaban las prioridades? En la relación con Dios. En Génesis 12:7, cuando Dios le da la promesa a Abraham de la tierra prometida, ¿qué es lo que hace Abraham? Edifica un altar, ¿vale? Y aquí no apunté la cita, pero Jacob y otro montón de ellos, lo primero que hacían era edificar un altar y adorar al Señor, porque la relación es insustituible
por nada de cualquier otro objetivo, cualquier otra prioridad que nos parezca tener. Todos ellos, Abraham, Isaac, Jacob, Noé, nosotros, todos ellos entendemos que sin altar el pueblo de Dios no puede existir. ¿Sí o no? No puede existir. Porque sin sacrificio no puede haber aquella purificación del pueblo que permita su acercamiento a Dios. Y a día de hoy esto sigue siendo así. El templo o el local no puede existir sin el altar. ¿Cuál es nuestro altar al día de hoy? Cristo. Cristo se ofreció una vez y para siempre por nuestros pecados para hacer una expiación completa por todos ellos. Cristo es el Cordero de Dios. Cristo es el que quita el pecado del mundo. Cristo es el que salva. Cristo es el que santifica. Cristo es el que nos da la vida eterna, el que nos da una familia, el que nos da un propósito. ¿Verdad? Y hay un contraste que hay entre este pueblo judío de antes del cautiverio y el pueblo judío de después del cautiverio. Y lo vemos allí en Isaías 59, 2. A veces clamamos al Señor y no vemos las respuestas de Dios. Y dice allí, no es que se haya cortado la mano de Jehová para salvar, Isaías 59, 2, así está ahí. No es que se haya cortado la mano de Jehová para salvar, ni su oído para ir, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, ¿verdad? Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando no tenemos una relación correcta con Dios, no podemos esperar mucho. Hebreos 9:22 nos dice algo en la misma línea, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y por consiguiente, si no hay altar y no hay derramamiento de sangre, sin sacrificio, no podemos acercarnos a Dios ni formar parte de su santo templo como piedras vivas que somos todos y cada uno de nosotros. Volvemos a nuestro texto del capítulo 3, ya estoy terminando. Capítulo 3, versículo 2. Dice, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos, pues estos versículos que estábamos diciendo, para ofrecer holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. El sistema levítico tenía muchos tipos de sacrificios, pero el holocausto era el sacrificio en el que todo se quemaba allí en el altar, ¿verdad? Algo que me gustó mucho de este versículo es que dice, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés. No había que inventar nada. Simplemente había que volver de nuevo a la palabra de Dios. El pueblo judío había sido castigado una vez más por su terquedad y cuando salió de aquel cautiverio, salió, como decíamos antes, con un espíritu y con un corazón renovado. Por eso todos eran de una misma alma, de un mismo sentir, ¿verdad? Y lo que hicieron fue volver a la palabra de Dios. Ya no tenemos que añadir ni quitar nada. Hay cosas que pertenecen al pasado, en la palabra de Dios, y hay cosas que pertenecen al presente, y hay cosas que pertenecen al futuro. ¿Dónde tenemos la doctrina correcta? En la palabra de Dios. Nosotros tenemos ahí un estatuto en Canarias, y alguna vez me dijo, mira, ¿y por qué no tenemos reglamento interno? Digo, mira, sí, lo tenemos, aquí. ¿Sabes? Pues somos pocos, no nos hace falta realmente, ¿no? Pero el reglamento interno, lo que Dios dice en cuanto a la familia, en cuanto al trabajo, en cuanto a la oración, en cuanto a la relación con Dios, la relación con nuestros cónyuges, la relación con los demás, etcétera, etcétera, lo tenemos todo
en la palabra de Dios. Ahí tenemos nuestro reglamento interno. Así que vamos a poner Jeremías 44, 16, 17. Aquí tenemos otro contraste más del pueblo judío de antes y del pueblo judío después del cautiverio. El pueblo judío de antes, dijo ahí en Jeremías, cuando escucharon 44. Vale, yo lo leo. Bueno, si lo queréis buscar en la Biblia es interesante. Jeremías 44, versículo 16, 17. El pueblo de Israel escucha la palabra de Dios y el pueblo de Israel responde y dice, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Querían hacer su propia voluntad para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramando libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos, ellos creían que por medio de la idolatría tuvieron mucha abundancia. A veces hacen las cosas mal, te va bien, y además eso te refuerza para seguir haciéndolo mal. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Creyeron, como decía, que la idolatría era una bendición. Pero este pueblo nuevo, judío, no quería hacer las cosas como antes. Quería hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, porque era de nuevo un pueblo renovado. Versículo 3 de nuestro texto de capítulo 3 dice, y colocaron el altar sobre su base, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana, holocaustos por la tarde, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. No se habían echado todavía los cimientos del templo, pero ya podían empezar a echarlos, porque ya tenían una relación correcta con Dios. Así continúa el texto, ¿vale? Es un texto sin desperdicio que podéis seguir leyendo en vuestra casa, pero a mí me gustaría que nos quedáramos en el día de hoy con dos cosas. El altar lo hemos relacionado con Cristo, ¿verdad? El altar, el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y el sacrificio de Cristo nos introduce a una nueva relación con Dios, porque antes no teníamos relación con Dios, ¿verdad? Pero los cimientos también están relacionados en la Biblia con la edificación, ¿verdad? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas que pusieron la doctrina, la base, y a partir de ahí edificamos encima. Así que Jesús mismo dijo allí en Lucas 6, 47, 48, que todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó los cimientos sobre la roca. Así que hay dos prioridades por encima de todo en la vida. La primera es, ven a Cristo, y la segunda es, edifícate en su palabra y con su iglesia. Amén. Muy bien, gracias. Bien, gracias hermano. Orando por el viaje de ellos mañana, volviendo a las Canarias, por decisiones de ellos, por tomar en cuanto a la obra ahí. Gracias a cada uno por vuestra
necesita. Y damos gracias a Dios por en oración, comunión y en la palabra de Dios también. Vamos a despedirnos con una palabra de oración. Padre Santo, gracias por la palabra tuya, gracias por tu siervo, gracias por lo que hemos aprendido de tu palabra. Ayúdanos no solamente a ser oidores, pero también hacedores de la palabra tuya. Sumamente importante, porque tiene que ver con lo que el mundo puede ver. Qué horrible es ser solamente una persona religiosa y no vivir de acuerdo a la vida en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, a salir de aquí con ánimo de poner en práctica la palabra tuya y ser tus siervos aquí en la tierra. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Amén. Que el Señor lo